amigo y hermano que me escuchas. Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Este espacio se llama Cortos de la Biblia y es un estudio breve de un tema de importancia y grande relevancia para la vida de todos nosotros, la tuya, la mía, la de nuestras familias, etcétera. Sí, hoy vamos a comentar acerca de un tema referente al tiempo que estamos viviendo, que es tiempo de Navidad. Hace unos días recibimos una tarjeta y esta tarjeta presentaba una foto y en esa foto estaba el pesebre, Señor Jesús, el niño Jesús naciendo, estaba María José, estaba en esa foto los tres reyes magos y una estrellita encima del pesebre. Bueno, pues en el día de hoy recibimos otra tarjeta de un hermano muy querido en la iglesia y esta tarjeta presentaba el nacimiento de Jesús, del niño Jesús. Estaba él en el pesebre, José, María, los tres reyes magos, estaba un burro. Sí, sí, había un burro también. Una vaca, estaban unos ovejitas y unos pastores. Bueno, lo primero que nosotros debemos de hacer cuando vemos escenas con esta, y esta la hemos visto tantas veces que ya relacionamos el nacimiento de Jesús con esta escena, ¿verdad que sí? Nos parece sumamente familiares. Hoy vamos a ver qué tan cierto son estas cosas que estamos acostumbrados a ver y a relacionarlo con el nacimiento de Jesús. Bueno, vamos a buscar si las cosas fueron así realmente en la Biblia, en el relato original de lo que aquí aconteció. ¿Y por qué? ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque nosotros sabemos que un relato tan importante como el nacimiento del Salvador nuestro, de aquel que vino a mostrarnos una nueva forma de vida que se llama el Evangelio para que nosotros vivamos en bendiciones aquí en la tierra por el tiempo que Dios permita que nosotros vivamos y cuando nos vayamos de aquí que partamos con Él, bueno, pues es sumamente importante que desde el principio nosotros sepamos qué realmente es lo que aconteció. Porque el Señor dice que nos cuidemos porque hay mucho engaño. Mire, no hace muchos años, en el 1900, década de los 30 y los 40, en Alemania, cuando el partido nazi llegó al poder, Adolf Hitler, resulta que él era el presidente y tenía un ministro de información, ministro de propaganda de apellido Himmler, y este señor con esta propaganda decía que una mentira dicha muchas veces al principio no se caía muy bien, no se creía, pero con la repetición se convertía en verdad y la gente lo aceptaba. Y de aceptar esto podía aceptar otras cosas que desde un principio se dijeran y que fueran mentiras y la gente lo aceptaba como verdad. Si era algo tan vago como si se alcanza el poder o no de la forma de gobierno, imagínense usted si esto es tan importante que los relatos bíblicos nos pueden a nosotros hacer, si lo creemos de una forma o de otra, que al final de nuestras vidas o vayamos directamente al cielo o vayamos al infierno. Bueno, con este preámbulo vamos a ver exactamente qué dice la palabra de Dios. Abramos nuestras bíblicas en el libro de Mateo capítulo 2. Cada vez que hagamos estos estudios bíblicos, por favor, traiga su Biblia, porque esto se llama estudios bíblicos.
Y vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Mateo 2, capítulo 1 dice así. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Perfecto. Entonces vamos a ver si el cuadro que nosotros estamos acostumbrados a ver del nacimiento de Jesús está relacionado con la verdad de lo que aquí aconteció. Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Lo que aquí presenta es primero que fue en Judea, exactamente la ciudad de Belén, que nació nuestro Señor Jesús, como estaba dicho en las profecías que iba a acontecer. Lo segundo, que el rey era Herodes. ¿Quién era Herodes? Un rey sumamente cruel, malvado, que odiaba a los judíos, que fue puesto ahí en esa posición por los romanos para que mantuviera el pueblo de Israel bajo el dominio y bajo la bota sangrienta de los romanos y recaudara impuestos. Dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, de tal manera que, ¿dónde queda Jerusalén? Bueno, que Jerusalén queda en el Medio Oriente. Si vinieron desde el oriente, del oriente al Medio Oriente, son muchos kilómetros que hay. Y en aquel entonces las personas se movían, se movilizaban a través de caballos o a través de camellos. Y del oriente al Medio Oriente podía tomarle no días, 2 semanas, ni siquiera meses, por lo menos un año o más de un año, dependiendo del lugar del oriente que vinieron. Visto esto, seguimos leyendo, dice, vinieron unos magos. Entonces, ni eran reyes, ni eran reyes magos, ni eran 3. Ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar. De tal forma que hemos estado recibiendo una información no correcta desde hace muchos años. ¿Y por qué magos? Bueno, magos era una palabra que se utilizaba también para decir sabios. De tal manera que quienes vinieron eran unos sabios, vinieron del oriente y vinieron a un lugar que se llama Belén de Judea, que el rey era Herodes, y tardaron por lo menos un año o año y medio, dependiendo de dónde vinieran. Seguimos leyendo. Libro de Mateo, capítulo 2, versículo 2 dice, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. De tal forma que salieron del oriente cuando vieron esta estrella y vinieron a adorarle. ¿Vinieron a adorarle a quién? Al rey de los judíos. Dios mío, ¿cómo es que este rey tan malvado y tan cruel recibe esta comisión de estas personas que vinieron? Vinieron de tan lejos porque dicen que había sabido de que el rey de los judíos había nacido. Lo primero que me imagino que pensará el rey Herodes, pero aquí el rey soy yo. ¿Qué querrán estas personas decir con que ha nacido el rey si aquí el rey soy yo? Sigamos leyendo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Por supuesto, por supuesto. Y convocados todos los príncipes, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Fíjense que la pregunta es el Cristo, no un rey que había nacido. Vamos viendo ya por dónde va la historia. ¿Y a quién le preguntó Herodes? Bueno, Herodes no tenía por qué saber la historia bíblica. No tenía por qué saber que los judíos estaban esperando el Cristo Jesús que había de nacer. Pero los sacerdotes y el pueblo se supone que sí estaban enterados de estas cosas, más que estaban bajo el yugo de las botas
romanas crueles durante tanto tiempo y estaban esperando el nacimiento del Mesías. Seguimos leyendo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Estas profecías fueron de Miqueas, las encontramos en el libro de Miqueas 5:2. Qué interesante, porque entonces no solamente aquellos magos sabios sabían del nacimiento de Jesús, sino que el pueblo, los sacerdotes, vamos a llamarle ahora mismo los líderes cristianos, haciendo una comparación con el tiempo de hoy, los pastores, sabían que estas cosas iban a suceder. Y el pueblo se supone que tenía el conocimiento también de lo que estaba aconteciendo. Seguimos leyendo. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Me imagino que la historia, aunque nosotros la conocemos, pero bueno, más adelante debe de decir los sacerdotes que estaban como medio dormidos en las cosas que tienen que saber, vinieron de afuera a enterarlo lo que la palabra le había dicho y ellos sabían que iban a acontecer, que es la llamada, la venida de ese Mesías que tanto estaban esperando. Y el pueblo también. Entonces nos imaginamos nosotros que corriendo junto con los magos iba a ir por lo menos la mitad del pueblo y los sacerdotes también a darle la bienvenida a la llegada del rey del Señor Jesús que había nacido. Sigamos leyendo a ver qué aconteció. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces no era un bebé, sino un niño. Jesús, que había nacido, no era un bebé. Donde fueron los magos, que ni eran tres, ni eran reyes, ni eran Melchor, Gaspar y Baltasar, porque la Biblia no lo dice. Fueron a donde estaba el niño, y el niño estaba, dice, donde estaba el niño. Entonces no era ya un bebé. Por supuesto que no era un bebé, porque cuando nació Jesús, vieron los magos la estrella, y duraron un tiempo en venir desde el Medio Oriente hacia el Oriente a ver a Jesús. Y dice el versículo 10, Mateo capítulo 2. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, ¿cómo que en la casa? El relato bíblico dice en la casa, porque el niño ya tenía, el tiempo que duraron los magos en ir desde el oriente hacia el Medio Oriente. Entonces, vamos viendo por dónde van las cosas. La foto ya vamos entendiéndola un poco mejor. Y durante tantos años que nosotros hemos visto esto y no nos hemos tomado la curiosidad de ver si realmente esto que el mundo nos está presentando, y la iglesia, principalmente la iglesia tradicional, como algo real, no es así. Algo tan serio como el nacimiento de nuestro Señor Jesús. O sea, nosotros estamos
igual que como estaban el pueblo de Israel en aquel entonces esperando al Señor Jesús, pero en otras cosas estaban. Sí, porque no estaban leyendo lo que decía las Escrituras. Y otros se dieron cuenta que estaban lejísimos por allá en el Oriente. Vinieron a Medio Oriente al nacimiento de Jesús. Fueron a buscar a Jesús exactamente a donde él estaba. Y ellos continuaban su vida como si nada. De tal manera que nació Jesús, ni se enteraron. Llegaron a alguien a decir, nació el rey de los judíos. Déjenlo ir a predicar, déjenlo ir a adorarle, a conocerle. Aquellos sí le dieron importancia. Vinieron de tan lejos solamente a conocerle. Dios mío, qué cosa más grande. Y estos que estaban aquí no le dieron importancia, teniendo el conocimiento, porque cuando Herodes preguntó, los sacerdotes le dieron exactamente dónde era que iban a nacer. Este estudio se llama Breves de la Biblia. Con esto concluimos por ahora, hasta que nos juntemos y sigamos viendo qué cosa aconteció. Dios te bendiga. Te espero en el próximo estudio. Hasta luego.